Somos ETEX en el mundo, pertenecemos a un holding de origen belga que nos dedicamos a la fabricación y comercialización de materiales de la construcción. Tenemos participación en 42 países, 120 fábricas, 99 compañías y somos cerca de 17.000 empleados. En Chile tenemos 3 plantas productivas con las marcas Pizarreño Romeral que ustedes conocen. En Maipú, la planta de Pizarreño, o ETEX Maipú, que se dedica a la fabricación de placas de fibrocemento y sus componentes. Además, aquí también está nuestra planta de hormigón, donde fabricamos las tejas de hormigón. Y también tenemos un trabajo en conjunto con Arauco. Aquí tenemos una línea productiva de producción modular. Por otro lado, tenemos en Puente Alto nuestra fábrica de placas de yeso cartón Romeral, o ETEX Puente Alto. Aquí se dedican, como les comentaba, a la placa de yeso cartón y todos sus componentes, paneles prefabricados, paneles a la medida, etc. Y por último tenemos en San José de Maipo, en San Gabriel, nuestra planta que es ETEX San Gabriel, que es de Romeral también, que se dedica a la fabricación de todo lo que son yesos en polvo. ¿Cuál es el temario? Lo que vamos a ver hoy día, el primero, como les comentaba, vamos a ver cómo construir fácil y rápidamente un baño con distintos componentes del sistema o materiales. Vamos a enseñar rápidamente la instalación de la estructura en tabiquerías y cielos, luego instalación de placas, de aislación y placas, yeso, cartón y fibrocemento, e instalación de tratamiento de junta y terminaciones. Primero los componentes del sistema. Vamos a ver un pequeño repaso de los materiales que vamos a utilizar para construir nuestro baño. Primero vamos a tener el caso de ejemplo. Arriba, en la primera planta, ustedes pueden ver cómo elegir los materiales de forma tradicional y cuáles son los correctos para aquello. Por ejemplo, nosotros en los muros que son al interior del baño, los muros que están en contacto con la humedad, pero no directamente con el agua, nosotros podemos utilizar nuestras placas RH en la zona húmeda no expuesta. Además, es importante decir que si nuestro tabique que tenemos instalado en nuestras cañerías de agua y sanitarias, nosotros debemos también tener, aparte de nuestra placa que da al interior del baño, también la que da expuesta hacia el otro recinto, también debe ser una placa resistente al agua, por cualquier fuga que tuviéramos en algún tipo de situaciones. Si no tenemos cañerías, podríamos poner por la otra cara del tabique una placa estándar. Para la zona donde está la ducha y tiene expuesto directamente el agua, nosotros, y también que vamos a instalar, por ejemplo, un revestimiento cerámico, nosotros deberíamos usar nuestro Permanit Ceramic Base. Y en otro caso, si nosotros también podemos instalar en el total del interior del baño nuestra placa simplísima, nuestra placa de fibrocemento con terminación decorativa. Y tendríamos una fachada, o sea, un revestimiento en el total del baño homogéneo, completo con el diseño que nosotros quisiésemos. Bueno, dicho esto, vamos a revisar los componentes del sistema. Por un lado están las tabiquerías, donde se componen por perfiles, ya sea de madera o acero galvanizado. Aquí en el ejemplo tenemos de acero galvanizado. Donde están las soleras, que es donde se encastran los perfiles montantes o pie derecho, en caso de ser madera. La aislación, que es sumamente importante, y vamos a ver las características que debe tener para las zonas húmedas. Las placas de yeso cartón, que pueden ser, como les comenté, estándar o RH. Y el tratamiento de juntas, que el tratamiento de juntas se compone por las winchas, y la capa de pegado de la wincha y las capas de acabado. Eso es para tabiquería. Y para cielos, nuestros componentes del sistema, tanto en madera como en acero galvanizado, se representan uno por los perfiles principales o viga maestra que sostienen nuestro perfil omega o listón donde se van a instalar las placas.
Además, nuestros cielos cuelgan de la estructura soportante, ya sea una losa o una cercha, mediante una vela rígida, que son estos elementos que nosotros hacemos colgar el cielo y hacemos que sea autosoportante y no colaborativo con la estructura. Eso es sumamente importante, porque si nosotros hacemos tanto el cielo o los tabiques mismos, que vamos a enseñar cómo se hacen de esa forma, colaborante con la estructura, posiblemente en un sismo vamos a tener fisuras, se nos va a ver el tratamiento de juntas expuesto y dañado. Bueno, primero vamos a revisar los elementos en las placas de yeso cartón, los de fibrocemento y nuestra placa simplísima. La G-Plaque estándar, que tenemos los distintos espesores para los distintos usos. Las placas RH resistentes a la humedad en espesores 12,5 y 15, permanit base cerámica, aquí tenemos todos los permanit según su uso, el de 4 milímetros uso base, el de 5 milímetros en cielos, el 6 milímetros la cerámica, base cerámica, perdón, que es donde el que nosotros estamos mostramos el ejemplo anterior, que es especial para pegar un revestimiento, ya sea un enchape, un porcelanato, una cerámica. También el de 6 milímetros, que es para tabique, el de 8 milímetros, que es el permanit estructural, y 10 milímetros para fachada. Y también es simplísima, que es nuestro revestimiento decorativo, que ya lo hemos visto en varias presentaciones anteriores. Por otro lado está la aislación, donde destaca nuestra lana de vidrio, que es para el aislamiento térmico y condensamiento acústico, y también a protección contra el fuego. Esto se aplica en tabiques, cielos, techumbres, pisos y muros perimetrales. El espesor es de 40 a 160 milímetros y revestimiento con libre y con papel. El que nosotros vamos a utilizar en las zonas húmedas, ya sea como en el caso en el baño o cocina o una logia, debe ser el con papel. ¿Por qué? Porque el papel, la lana con papel, evita la condensación al interior del tabique, es una barrera de humedad. Por eso es importante elegir que la lana que nosotros utilicemos para la zona húmeda sea con papel. Por otro lado, si nosotros quisiésemos aislar acústicamente el baño o el recinto que estemos construyendo, nosotros vamos a utilizar una banda acústica, que es una cinta de espuma de poliuretano reticulado con celda cerrada, con un adhesivo en una de sus caras y que tiene respaldo un papel siliconado en espesores de 3 milímetros y en distintos anchos. Esta cinta de banda acústica le va a sumar como solución acústica a ese recinto. Y para el tratamiento de juntas, nosotros tenemos un conjunto de productos distintos, por ejemplo, nuestra masilla base, nuestra masilla lista para usar, las winchas, la wincha de fibra de vidrio, que es complemento con el adhesivo para juntas, la wincha de papel microperforado, y para las esquinas interior y exterior, nuestro wincha con papel con fleje metálico. También tenemos nuestro Crystal Finish, que es nuestra pasta mura en polvo para darle terminación. Y además los esquineros. ¿Cuál es la instalación de la estructura, tanto en tabiquería y en cielo? ¿Cuáles son el paso a paso? Primero, el replanteo del tabique en el piso del cielo. Aquí lo importante es que el trazo que nosotros hagamos, que es del ancho de la solera, de las dos soleras, y debe ser trazado tanto en el piso como en el cielo, para que nuestro tabique quede perfectamente aplomado, no tengamos problemas de plomo ni de línea. Luego nosotros fijamos nuestro solera. En este caso el ejemplo lo está haciendo con clavo de disparo, o también si el piso puede ser un entramado de madera, pues con tornillos también se puede hacer, tornillo autoperforante. La distancia máxima de estas fijaciones debe ser cada 60 centímetros. Luego los montantes se deben cortar, los montantes, los elementos verticales que van a sostener las placas, se deben cortar entre 8 y 10 milímetros más cortos que el total de la medida de la altura. O sea, quiere decir, si nosotros tenemos 2,40 metros, por ejemplo, entre este cielo y nuestra losa y este piso, nosotros lo deberíamos cortar a 2,30 metros, dejar de 8 a 10 milímetros más corto. Esto va a evitar que en un movimiento, ya sea por un sismo o por el mismo trabajo de la estructura, los montantes no queden apretados, queden en este juego y no sufran deformación el tabique. Lo otro, cuando nosotros tenemos un encuentro con un hormigón,
ya sea un muro de albañilería, hormigón armado, nosotros debiésemos instalar un doble montante. ¿Qué quiere decir esto? Es un montante adicional que se pone al encuentro con el hormigón. Y en este montante que está adicional, nosotros fijamos al muro de hormigón. Y este montante nos va a servir de unión y de guía al tabique, ya que en este montante que está unido al hormigón no se fija la placa finalmente se fija el siguiente montante que se encuentra separado por lo menos 1 centímetro del montante que estábamos viendo. Eso es sumamente importante, por lo mismo que les comentaba al principio de las dilataciones y de los movimientos de la estructura. Nosotros, hacer tabiques autosoportantes, nosotros no podemos hacerla colaborativa con la estructura total del edificio o la casa o lo que estamos construyendo. Como son tabiques autosoportantes, solo soportan su propio peso y es por eso que deben moverse de forma autónoma. Luego, la distancia entre los perfiles, según el proyecto, pueden ser cada 40 a 60 centímetros. Y volvemos a recordar que lo importante es cortar los perfiles montantes por lo menos a 8 o 10 milímetros más cortos que el alto del recinto. Para los encuentros en T y en L, nosotros siempre tenemos que tener un montante de respaldo en el tabique. No podemos nosotros fijar nuestro tabique, ya sea que venga en L o en T, sin tener un montante de respaldo que nos dé el soporte estructural a ese tabique. ¿Cómo se hace para un tabique autosoportante? Nosotros fijamos el tabique pasando la placa. Siempre la placa debe pasar y luego fijar el tabique. Para los cielos, el paso a paso, primero se trazan los niveles y se instala la canal perimetral. La canal perimetral se instala siempre en el muro más largo de la habitación, la canal perimetral. Si se fijan, en este caso, que es el muro más largo, aquí en el borde voy a instalar la canal perimetral. Luego se instalan las vigas maestras, que son estas que van a soportar por último los perfiles montantes, donde se va a fijar. Siempre se debe que los perfiles omega o montantes no se fijen a la canal perimetral. ¿Por qué? Porque también eso va a hacer colaborante el cielo con la estructura. Esto no se fijan, la placa se fijan directamente con la placa los perfiles montantes. Y finalmente, como les comentaba, se dejan distribuidos a 40 centímetros al eje y se inicia con el primero en el muro y terminar de igual manera. Siempre se pone pegado al muro y se va avanzando cada 40 centímetros. Para la instalación de la aislación y las placas, nosotros, ¿qué necesitamos? Para la instalación de aislación en tabiques, primero, obviamente, al ser lana mineral, nosotros debiésemos ocupar nuestros elementos de protección personal requeridos, necesarios, y una mascarilla tipo P100, una antiparra y guantes, y podemos cortar nosotros tanto con serrucho o cuchillo cartonero. Yo corto, dimensiono y dejo que que se esponjen, porque vienen prensadas las lanas, nos dejamos esponjar por lo menos 5 minutos y luego instalamos. ¿Y cómo instalamos? Deben ocupar el total de los espacios al interior del tabique. No debiésemos dejar ningún recoveco o algún tipo de espacio por donde ocurra una tramitancia térmica. Nosotros debiésemos instalar y ocupar todos los espacios en el tabique. Para la instalación en cielos, nosotros debiésemos instalar o sobre los montantes o omegas directo, podemos instalar entrelazados entre montantes, podemos instalar en trozos entre los montantes y arriba, pero nunca dejar el montante sin instalación directa, porque por ahí hay una pérdida de calor, existe un puente térmico. Fíjense las imágenes cómo se instala. Bueno, y para la simplísima, nosotros las consideraciones generales que debemos tener primero son las dilataciones, 2 milímetros en la parte inferior y 2 milímetros en la parte central, en la unión de placas, y 10 milímetros en la parte superior.
¿Cómo nosotros tapamos estos 2 milímetros de dilatación que dejamos de la unión entre placas? Lo hacemos con un sello de acrílico, una silicona neutra, con una pistola calafatera. Nosotros pasamos por esa unión y la sellamos. Cuando nosotros cortamos la placa simplísima, ya sea para realizar cortes, para dimensionar la placa o para hacer perforaciones para caja eléctrica, grifería, enchufe, etcétera, nosotros debiésemos resellar ese corte porque la placa viene sellada de fábrica. ¿Y cómo hacemos esto? Con un sello acrílico o incluso podemos utilizar cola fría. ¿Cuál es el paso a paso de la instalación en montantes o en pie derecho de madera o acero galvanizado? Primero, en la rectificación de los planos y niveles, que tienen que estar, como les comentaba, siempre a plomo. Luego, la limpieza de los montantes o pie derecho. En caso de ser montantes de acero galvanizado, estos vienen con un aceite de fábrica. Entonces, nosotros debiésemos remover ese aceite. ¿Cómo lo hacemos? Con un paño con un desengrasante, pero luego tenemos que secar, asegurarnos antes de aplicar el pegamento que estén secos, o lo podemos hacer con alcohol isopropílico, que se limpian, lo desengrasa y se evapora fácilmente, no necesitamos después secar eso. El alcohol isopropílico es lo ideal. Luego nosotros presentamos las placas sobre la estructura y las dimensionamos, vemos lo que tenemos que cortar, etc. Luego de cortar y dimensionarla, aplicamos nuestro sello, nuestro adhesivo de montaje. Este adhesivo de montaje tiene que ser un adhesivo de montaje estructural a base de poliuretano. Lo aplicamos en un cordón continuo, en el largo total solamente de los elementos verticales, pie derecho montante. Es un cordón de 6 milímetros, en total son 9 metros lineales de cordón por placa aproximadamente. En la unión de placa, cuando nosotros tenemos uniones de placa, debiésemos aplicar 2 cordones para cada una de las placas. Para el yeso cartón, nosotros instalamos las placas con una dilatación inferior y una dilatación superior de 10 milímetros que se hace en obra con el grosor de la placa. Se colocan unos tacos con la misma placa, los retazos que hay en obra, ponemos el retazo y instalamos la placa. Siempre nosotros debiésemos instalar de forma trabada, ya sea, aquí yo puse un ejemplo de un tabique con sobrealtura para mostrar qué es instalar trabado, precisamente. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos, por ejemplo, aquí tenemos una placa que entera y después comenzamos con la mitad de la placa y terminamos con una placa entera. Y así vamos colocando trabados. Si es que como les comentaba, el tabique que estamos instalando es de mayor altura que el de la placa completa. Para los dinteles nosotros debiésemos cortar, la forma más óptima de cortarla en forma pistola, que es esta forma, que es dejando la puerta de la unión al medio de la puerta o ventana. Nunca nosotros debiésemos cortar el mismo eje y dejar de esta forma, en forma lineal con el eje de la puerta, porque siempre van a ocurrir eso, van a ser fisuras posteriores. Si nosotros, por un tema de aprovechamiento de la placa, quisiésemos no hacer este corte, podemos hacerlo también, pero no es tan efectivo como el corte de pistola, hacer un dintel con remate tipo hombro, que ustedes ven acá. ¿Cómo se basa? Yo debiese cortar un hombro para instalar un trozo de placa de esta forma. Eso para evitar las fisuras. La unión de placa y fijaciones, para las fijaciones en yeso cartón, lo hemos mencionado en alguna capacitación anteriormente, siempre tiene que ir al ras de la placa, el tornillo nunca se debe rehundir o quedar sobresaliente. Para unión de placas nosotros podemos unir placas con borde rebajado y borde rebajado, con carto recto o hecho en obra, también juntos, pero nunca un corte rebajado, o sea, una placa de fábrica, con un corte hecho en obra. Eso no sé porque en este espacio, cuando nosotros hagamos el tratamiento de junta, va a quedar aire que luego va a hacer fisura. ¿Cuál es el esquema de la unión? Nosotros fijamos en el centro de la placa cada 25 o 30 centímetros y en el borde de la placa en cada 15 en forma de zigzag, como ustedes pueden ver aquí. Para los refuerzos en tabiquería, nosotros, por ejemplo, si nosotros en el baño necesitamos colocar un espejo o instalar un mueble, nosotros tenemos distintos tipos de fijaciones para instalar hasta 15 kilos, hasta 20 kilos, hasta 30 kilos. Y si un elemento más pesado, nosotros debiésemos incorporar antes el proceso de fabricación del tabique un refuerzo de madera, el cual nosotros después instalamos ya sea un mueble o lo que nosotros debiésemos querer instalar.
Para las cajas eléctricas nosotros podemos utilizar el pegamento multiuso romeral, pero siempre indispensable es un refuerzo de madera que nosotros atornillemos la placa, la caja a él. Perdón, ahí se mezcló un audio. Bueno, para el fibrocemento nosotros instalamos nuestras placas con una dilatación de 2 milímetros en su parte central y 10 milímetros en la parte inferior y superior. También, tal como mostrábamos las placas de isocartón, también se instalan de forma en zigzag. En la unión de placas, y nosotros para el montaje siempre primero en la parte superior y posteriormente en la parte central hacia los bordes. Para los cielos en zonas húmedas es importante distinguir que nosotros utilizamos una placa de yeso cartón, nunca instalar una placa RH. ¿Por qué? Porque las placas RH sufren con la composición de la placa RH es hidrorrepelente, no deja pasar la humedad. Entonces, por la diferencia de temperatura interior del baño y el intersticio que queda entre la losa, que queda más frío, ahí ocurre condensación por el cambio de temperatura. Y esa condensación, esa agua va a quedar acumulada en la parte superior, porque la placa no va a dejar pasar ni respirar esa agua que se va a quedar ahí. En cambio, si nosotros instalamos placa estándar en el cielo, nosotros dejamos pasar el vapor y la placa va a dejar respirar. Y por ende también va a dejar también que después, si ocurre condensación, que baje. Por eso también es importante que la pintura que se aplique sea una pintura látex que permite que respire. Para la instalación de la placa de la instalación en cielos, primero el espesor generalmente se utiliza en 10 milímetros, pero también puede ser en 12,5. También hay que instalarla de forma trabada, como muestra la imagen, y las fijaciones van cada 25 a 30 centímetros en la parte central y 15 centímetros en forma de zigzag en la parte de unión de placa. La instalación y tratamiento de juntas y terminación. Bueno, para el tratamiento de juntas nosotros tenemos distintas consideraciones generales. Vamos a ver cómo se prepara la masilla, la aplicación de las winchas y la aplicación del crystal finish. Primero, las condiciones previas. Siempre antes de comenzar hay que tener en vista estos puntos. La placa de yeso cartón debe estar firmemente instalada con los tornillos adecuados. Las cabezas de los tornillos no deben sobresalir, se los mostré, también tampoco tienen que quedar rehundidos, solo tienen que quedar al ras de la placa, ligeramente rehundidos sobre el papel. La unión de las placas debe estar a tope, siempre a tope. La unión de las placas siempre debe ser sobre un mismo perfil o bastidor. Se debe controlar que no exista deterioro en las superficies, que no le falte papel, etc. Debe controlar que no exista deterioro, perdón, el traslapo entre las placas de yeso cartón deben ser siempre traslapadas. El corte en L o en pistola para dinteles de puertas y ventanas. Eso siempre, estos puntos tienen que estar vistos para una correcta instalación de tratamiento de juntas. Nosotros tenemos distintas soluciones del enmasillado. Por ejemplo, una combinación de masilla base y papel microperforado. La combinación B, que es el adhesivo para juntas, más la wincha de fibra de vidrio, más la masilla base. Y también tenemos la combinación D, que es la wincha de fibra de vidrio con el adhesivo listo para usar. Aquí, como el adhesivo listo para usar tiene polímeros, no es necesario ocupar el adhesivo para juntas. ¿Cuál es la preparación de la masilla base? Primero, en una batea más ancha que alta, se rellena con agua, más o menos hasta la mitad, se empolvorea el producto, se dejan islas, como muestra la foto, se deja reposar entre 2 y 3 minutos la mezcla
y así se comienza el proceso de hidratación. Luego se revuelve la porción que se va a utilizar y luego que se utilice esa porción se revuelve lo demás. ¿Cómo se aplica la wincha y masilla? En este caso con wincha de papel microperforado, primero se echa una base, se pone la wincha, se presiona, se saca el exceso y luego se dan las capas de terminación. La wincha con masilla, con wincha de vidrio, nosotros ponemos la wincha, aplicamos el adhesivo para juntas, luego que está seco, nosotros aplicamos las capas de terminación. Para la aplicación de esquineros, nosotros debiésemos, primero que todo, desengrasar, si vamos a ocupar esquineros metálicos, desengrasarlo, esto es importante, porque al igual que los montantes vienen con un aceite de protección. Entonces nosotros debiésemos desengrasar primero el esquinero y luego aplicarlo, atornillarlo a la esquina y luego aplicar las manos de masilla. Bueno, maestros, eso fue la presentación de cómo hacer fácil y rápido un baño. Los invito a que los maestros que están inscritos a que realicen los cursos, que se vayan perfeccionando. Está arriba el nuevo curso de Cedral y van a poder aprender a instalar correctamente nuestro siding Cedral. Muchas gracias.